Papá, ya decidimos. El lunes te llevamos al asilo San Miguel. Es lo mejor para todos, me dijo mi hijo Carlos mientras cortaba su bistec sin siquiera levantar la vista del plato. Mi nombre es Miguel Herrera, tengo 71 años y durante 50 años fui maestro carpintero en Guadalajara. Estas manos construyeron casas, muebles, sueños y hogares para cientos de familias. Pero al parecer, ya no servían para nada según mi nuera Sandra y mis propios hijos. Cuando mi esposa Esperanza murió hace 3 años, mi mundo se derrumbó como una pared mal construida. Ella era el cemento que mantenía unida a nuestra familia, la que organizaba las reuniones, la que sabía exactamente qué decir cuando las cosas se ponían difíciles. Sin ella, me quedé como una herramienta oxidada en un taller abandonado, sin saber muy bien para qué servía. Fue entonces cuando Carlos me dijo que fuera a vivir con él, Sandra y mis 2 nietos. Al principio creí que era una bendición. Después de 5 décadas construyendo la vida de otros, por fin podría disfrutar de la mía junto a la familia. Carlos trabajaba en una empresa constructora, Sandra era contadora, y los niños parecían emocionados de tener al abuelo cerca. Los primeros meses fueron buenos. Yo ayudaba con las reparaciones de la casa, llevaba a los niños al parque, y por las tardes les enseñaba a usar las herramientas como había hecho con su padre. Pero como la madera que se pandea con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. No fue algo dramático al principio, sino pequeñas grietas que cualquier carpintero experimentado sabe que después se convierten en rajaduras profundas. Sandra empezó a hacer comentarios sobre el espacio que yo ocupaba. «Ay, don Miguel, con tantas herramientas suyas aquí, ya no sabemos dónde poner nuestras cosas», decía cuando veía mi caja de carpintero en el garaje. Carlos, que antes me pedía consejos sobre construcción y me invitaba a acompañarlo a los trabajos, ahora llegaba cansado y se encerraba en su cuarto sin dirigirme la palabra. Los nietos, que al principio corrían a mostrarme sus tareas y sus juguetes, comenzaron a tratarme con esa cortesía fría que los adultos les enseñan cuando quieren que mantengan distancia. Fue durante una cena familiar cuando me di cuenta de que había pasado de ser un padre respetado a ser una carga incómoda. Sandra había preparado pozole, y cuando me serví un segundo plato, suspiró de manera que todo el mundo pudiera escuchar. «Es que don Miguel come como si fuera un trabajador de la construcción, pero ya no está en edad de eso», le dijo a Carlos, pensando que yo no la había escuchado. Mi hijo no dijo nada para defenderme, solo asintió como si estuviera de acuerdo. Esa noche, acostado en el pequeño cuarto de visitas que me habían asignado, comencé a entender que mi presencia ya no era vista como una bendición familiar, sino como un estorbo que había que tolerar por obligación. Las semanas siguientes confirmaron mis sospechas. Cuando llegaban amigos de la casa, Sandra me presentaba diciendo: «Este es don Miguel, el papá de Carlos. Está viviendo con nosotros por ahora». Esa última frase, por ahora, se repetía cada vez más frecuentemente en sus conversaciones. Era como si estuviera marcando territorio, dejando claro que mi estancia era temporal. Carlos comenzó a tener conversaciones telefónicas susurradas con Sandra sobre la situación del abuelo. Yo no era sordo, y aunque trataban de ser discretos, algunas frases llegaban a mis oídos. «Ya no puede seguir así, necesitamos nuestro espacio, hay lugares donde estará mejor cuidado». Cada palabra era como un clavo oxidado enterrándose en el pecho. Una tarde, mientras regresaba de comprar el periódico, escuché voces alteradas en la cocina. Me detuve antes de entrar, no por curiosidad, sino por esa prudencia que desarrolla cualquier hombre que ha aprendido a leer los ambientes peligrosos. Sandra hablaba con Carlos sobre el futuro de la familia, y mi nombre salía una y otra vez en la conversación. «Tu papá ya está muy grande, Carlos. Nosotros tenemos que pensar en los niños, en nuestra vida. No podemos estar cargando con esa responsabilidad para siempre», decía Sandra con ese tono que usaba cuando quería sonar razonable, pero en realidad estaba siendo cruel. Carlos intentaba defenderse débilmente. «Es mi papá, Sandra. No puedo simplemente...» «No te estoy pidiendo que lo abandones», lo interrumpió ella. «Pero hay asilos muy buenos donde estará con gente de su edad, donde lo cuiden como se merece. Aquí nomás está estorbando, y él se da cuenta». Era una conversación que había temido pero que sabía que llegaría. Sandra tenía razón en una cosa. Yo me daba cuenta de todo. Me daba cuenta de cómo desviaban la vista cuando entraba a una habitación, de cómo cambiaban de tema cuando yo llegaba, de cómo habían comenzado a hablar de mí como si fuera un problema por resolver y no una persona con sentimientos. Esa noche, decidí que no iba a quedarme esperando a que tomaran decisiones sobre mi vida sin consultarme. Al día siguiente, comencé a observar más atentamente la dinámica de la casa, no para juzgar,
sino para entender exactamente dónde me encontraba parado. Me di cuenta de que cuando llegaban amigos de Carlos, él me presentaba rápidamente y luego desviaba la conversación, como si mi presencia fuera un tema incómodo. Sandra había desarrollado una rutina de comentarios que parecían inocentes, pero que estaban diseñados para hacerme sentir fuera de lugar. «Ay, don Miguel, qué madrugador es usted». Con ese ruido en la cocina despertó a los niños. Decía cuando me levantaba temprano para no molestar a nadie. O, «Don Miguel, ¿no se aburre ahí sentado? Es que a su edad ya no debe ser fácil encontrar qué hacer». Los nietos habían aprendido a tratarme con esa cortesía distante que reflejaba las actitudes de sus padres. Ya no me buscaban para que les enseñara a martillar clavos. Ya no me pedían que les contara historias de cuando construí su casa. Ya no se interesaban por aprender los trucos del oficio que tanto les había emocionado al principio. Comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo y si alguna vez has vivido algo parecido. Tu historia puede tocar el corazón de otras personas. Fue un martes por la mañana cuando Sandra decidió tener la conversación conmigo. Me pidió que nos sentáramos en la sala después de que los niños se fueran a la escuela. Carlos estaba presente, pero claramente incómodo, como alguien que sabe que va a presenciar algo desagradable pero necesario. «¿Don Miguel?», comenzó Sandra con esa voz melosa que usaba cuando quería parecer comprensiva. «Hemos estado pensando en lo que sería mejor para usted. Carlos y yo creemos que tal vez estaría más cómodo en un lugar donde haya más personas de su edad, donde tengan actividades para adultos mayores, donde puedan atenderlo mejor de lo que nosotros podemos hacerlo aquí». Era el momento que había estado esperando, pero escucharlo en voz alta me pegó más fuerte de lo que había anticipado. No respondí inmediatamente. Me quedé mirando mis manos, esas manos que habían construido la casa donde estábamos sentados, que habían pagado los estudios de Carlos, que habían trabajado incansablemente para darle a mi familia todo lo que yo nunca tuve. «¿Y qué opina Carlos de esta idea?», pregunté finalmente, mirando a mi hijo a los ojos. Él se removió incómodo en su lugar y evitó mi mirada directa. «Papá, yo creo que Sandra tiene razón. No es que no te queramos aquí, pero tal vez estarías mejor en un lugar donde tengan más recursos para personas de tu edad». Personas de tu edad. Esas palabras resonaron en mi cabeza como el eco en una casa vacía, como si los 71 años me hubieran convertido automáticamente en una categoría diferente de ser humano, como si toda mi experiencia, mi sabiduría, mis décadas de trabajo duro fueran irrelevantes porque ahora era oficialmente una persona de mi edad. «Entiendo», dije finalmente. «¿Y ya han pensado en algún lugar específico?». Sandra inmediatamente sacó unos folletos de la mesa de centro, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Los folletos habían estado ahí durante días, pero yo había fingido no verlos. «Mire, don Miguel, este lugar se ve muy bonito. Tiene jardines, actividades, atención médica a las 24 horas. Y no está muy lejos, podríamos visitarlo los domingos», dijo Sandra mostrándome fotografías de adultos mayores sonrientes jugando cartas, pintando, caminando por jardines perfectamente mantenidos. Parecía un lugar agradable, y probablemente lo era, pero lo que me molestaba no era el lugar en sí, sino la manera en que se había tomado esta decisión, sin incluirme realmente en el proceso. Era como si fuera una herramienta vieja que había que reubicar en el taller, no una persona con opiniones y sentimientos propios. «¿Cuándo habían pensado que sería bueno hacer este cambio?», pregunté con la voz más calmada que pude encontrar. Sandra y Carlos intercambiaron una mirada rápida, una de esas miradas que significan que ya habían hablado de esto varias veces. «Bueno», dijo Sandra, «pensábamos que tal vez el próximo lunes, para que tenga tiempo de prepararse y para que nosotros podamos organizar todo lo necesario. El próximo lunes. 5 días. Habían decidido que en 5 días yo saldría de esa casa que había construido con mis propias manos, de esa familia que había criado con mi sudor y sacrificio, para ir a vivir entre extraños porque ya no era conveniente tenerme cerca. Esa noche, mientras estaba acostado en mi pequeño cuarto escuchando los sonidos familiares de la casa, Carlos viendo las noticias, Sandra hablando por teléfono con una amiga, los niños haciendo tarea, me di cuenta de que había llegado el momento de recordarles a todos quién era realmente Miguel Herrera y de que era capaz cuando se lo proponía. Durante los siguientes días, actué como si hubiera aceptado completamente la idea del asilo. Les dije que los folletos se veían muy bien, que probablemente sería bueno para mí estar con gente de mi edad, que apreciaba que se hubieran tomado la molestia de buscar un lugar apropiado. Sandra parecía aliviada de que hubiera tomado la noticia tan bien, y Carlos también se relajó, como si hubiera estado temiendo una pelea emocional,
Pero mientras externamente mostraba aceptación, internamente estaba organizando algo que ninguno de ellos se imaginaba. El primer paso fue llamar a mi viejo amigo Raúl, que había sido mi socio en la carpintería durante más de 30 años y que ahora trabajaba como evaluador de propiedades para un banco. Quedamos de vernos en una cafetería del centro, lejos de cualquier lugar donde Carlos o Sandra pudieran vernos. Miguel, me dijo Raúl después de escuchar toda la historia, no puedo creer que te estén tratando así, después de todo lo que hiciste por ese muchacho y por esa casa. Raúl conocía bien la historia de Carlos. Sabía cuántas madrugadas me había levantado para trabajar horas extra cuando el niño se enfermaba y necesitábamos dinero para médicos. Cuántos fines de semana había sacrificado para construir con mis propias manos la casa donde ahora querían que me sintiera un estorbo. ¿Recuerdas cuando Carlos se quebró la pierna jugando fútbol y necesitaba esa operación cara? Preguntó Raúl. Trabajaste doble turno durante 6 meses para pagar esa cirugía. Y ahora te trata como si fueras una carga. Era cierto. Carlos tenía 8 años cuando se accidentó y la operación costaba más dinero del que teníamos. Trabajé desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche durante medio año, construyendo casas durante el día y reparando muebles de noche, hasta juntar cada peso necesario. Y cuando se graduó de la universidad, continuó Raúl, ¿quién le regaló el terreno donde construyó esa casa donde ahora vive? Era una pregunta retórica. Ambos sabíamos la respuesta. Yo le había regalado a Carlos el mejor terreno que tenía, un lote en una zona que se estaba desarrollando bien para que pudiera construir su hogar familiar. No se lo vendí, no se lo presté, se lo regalé porque era mi hijo y quería verlo triunfar. Pero había algo que ni Raúl, ni Carlos, ni Sandra sabían. Algo que había mantenido en secreto durante todos estos años, esperando el momento adecuado para revelarlo. Esa tarde le conté a Raúl sobre los otros terrenos, sobre las propiedades que había ido comprando en silencio durante décadas, reinvirtiendo cada peso que ganaba como carpintero en bienes raíces que ahora valían una fortuna. ¿Cuántos terrenos tienes, Miguel? Preguntó Raúl con los ojos abiertos por la sorpresa. 12, le respondí. 12 terrenos en diferentes partes de la ciudad, algunos ya con casas construidas que rento, otros listos para desarrollo. Y 3 locales comerciales en el centro que también rentan muy bien. Raúl se quedó callado por un momento, procesando la información. Miguel, eso significa que eres millonario, completé la frase. Sí, Raúl, soy millonario, pero nadie en mi familia lo sabe porque nunca quise que me trataran diferente. Nunca quise que Carlos se acostumbrara a depender de la herencia en lugar de trabajar por su futuro. Durante 50 años, había vivido con sencillez, gastando solo lo necesario, vistiendo ropa sencilla, manejando carros usados, mientras en secreto construía un imperio de bienes raíces que ahora valía más de lo que Carlos podía imaginar. Cada mes cobraba rentas de todas mis propiedades, y ese dinero lo había ido reinvirtiendo o ahorrando para dejarle una herencia considerable a mi familia cuando yo faltara. Pero si tienes todo ese dinero, dijo Raúl, ¿por qué no les dices? ¿Por qué permites que te traten así? Era una buena pregunta y la respuesta era complicada. Porque quería ver de qué estaban hechos realmente, le expliqué. Quería saber si me querían por quien soy o solo por lo que puedo darles. Ahora ya lo sé. Era cierto. Durante estos meses viviendo en casa de Carlos, había estado haciendo una prueba sin que ellos lo supieran. Una prueba para ver si me tratarían con respeto y cariño cuando creían que era solo un carpintero jubilado sin recursos o si solo fingían quererme cuando necesitaban algo de mí. Los resultados de esa prueba habían sido muy claros. Cuando creían que yo no tenía nada que ofrecerles excepto mi compañía y mis conocimientos, me trataban como una carga incómoda de la que había que deshacerse lo antes posible. Eso me decía todo lo que necesitaba saber sobre sus verdaderos sentimientos hacia mí. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Raúl. ¿Vas a decirles la verdad? Sonreí por primera vez en semanas. No todavía, le dije. Primero voy a dejar que me lleven al asilo como han planeado. Quiero ver hasta dónde están dispuestos a llegar con esta farsa. Después, cuando estén seguros de que se deshicieron del estorbo, entonces les daré una sorpresa que nunca van a olvidar. Le expliqué a Raúl mi plan. Era simple pero efectivo. El lunes permitiría que me llevaran al asilo San Miguel como habían planeado. Viviría ahí por un tiempo, dejando que Carlos y Sandra disfrutaran de su casa sin cargas. Pero mientras tanto, estaría organizando algunos cambios legales importantes que ellos no verían venir. ¿Recuerdas a la licenciada Martínez?, le pregunté a Raúl.
la que nos ayudó con los contratos cuando compramos esos terrenos en la colonia Santa María. Él asintió. Pues ya hablé con ella. El próximo viernes tengo cita para hacer algunos cambios en mi testamento y en la documentación de mis propiedades. Si este video está tocando tu corazón, dale like y compártelo con alguien de tu familia. Tal vez sea la conversación que hacía falta. El viernes fui a la oficina de la licenciada Martínez. Era una mujer de unos 50 años, muy profesional, que había manejado todos mis asuntos legales durante la última década. Cuando le expliqué la situación, no parecía sorprendida. Don Miguel, me dijo, lamentablemente veo casos como este más seguido de lo que me gustaría. Hijos que solo ven a sus padres como cargas cuando creen que no tienen nada que heredar. Firmé varios documentos ese día. El más importante era un cambio en mi testamento. Carlos seguía siendo mi heredero, pero ahora con algunas condiciones muy específicas que él no conocía. También preparamos algunos otros papeles que podrían ser útiles en el futuro, dependiendo de cómo se desarrollaran las cosas. El domingo por la noche, mi última noche en casa de Carlos, empaqué mis pocas pertenencias en una maleta pequeña. No tenía mucho porque durante estos meses había aprendido a vivir con lo mínimo. Mientras doblaba mi ropa, pensé en todos los años que había pasado en esa casa, desde que la construí ladrillo por ladrillo hasta que se la regalé a Carlos para que formara su familia. Carlos entró a mi cuarto sin tocar la puerta. «Papá, ¿ya estás listo para mañana?» Su tono era casual, como si me estuviera preguntando sobre el clima. «Sí», le respondí sin levantar la vista de mi maleta. «Ya está todo empacado». Él se quedó parado en la puerta por un momento, como si quisiera decir algo más, pero finalmente solo dijo, «Bueno, temprano pasamos por ti para llevarte al asilo. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No porque estuviera contento de irme, sino porque sabía que finalmente había llegado el momento de que las cosas se aclararan. Durante demasiado tiempo había permitido que otros tomaran decisiones sobre mi vida. Había aceptado el papel de padre conveniente cuando me necesitaban y de estorbo incómodo cuando ya no servía para nada. El lunes por la mañana, Carlos y Sandra llegaron puntuales para llevarme al asilo. Los niños ni siquiera se despidieron, ya se habían ido a la escuela. Sandra había preparado el desayuno, pero no me ofreció nada. ¿Ya está listo, don Miguel?, me preguntó mientras cargaba mi maleta sin ayuda de Carlos. El viaje al asilo fue silencioso. Carlos manejaba mientras Sandra revisaba su teléfono. Yo miraba por la ventana las calles de Guadalajara, pensando en todos los edificios que había ayudado a construir durante mis años de carpintero. Llegamos al asilo San Miguel a las 10 de la mañana. Era un lugar bonito, como habían dicho los folletos. Jardines bien cuidados, instalaciones limpias, personal amable. La directora, una señora mayor muy profesional, nos recibió en su oficina. «Don Miguel», me dijo, «esperamos que se sienta muy cómodo aquí. Tenemos muchas actividades, la comida es excelente y estoy segura de que vas a hacer buenos amigos». Carlos y Sandra firmaron los papeles, pagaron el depósito y se despidieron rápidamente. «Bueno, papá», dijo Carlos, «ya sabes que vendremos a visitarte los domingos». Era una mentira y todos lo sabíamos. Sandra ni siquiera se molestó en fingir que le daba pena dejarme ahí. «Don Miguel, esperamos que esté muy bien aquí», dijo mientras ya caminaba hacia la puerta. Los vi alejarse por la ventana de mi nuevo cuarto. Sandra iba hablando animadamente con Carlos, probablemente aliviada de que por fin se habían resuelto el problema del abuelo. Carlos parecía tranquilo también, como si acabara de quitarse un peso de encima. Ninguno de los dos volteó a mirar hacia el edificio donde me habían dejado. Mi cuarto en el asilo era pequeño pero cómodo. Tenía una cama, un escritorio, un sillón y un baño privado. La ventana daba al jardín, y desde ahí podía ver a otros residentes caminando o sentados en las bancas. Algunos parecían contentos, otros se veían resignados, y unos cuantos tenían esa mirada perdida que tienen las personas que han sido abandonadas por sus familias. Durante los primeros días me dediqué a observar y a adaptarme a la rutina del lugar. La comida era buena, las enfermeras eran amables y había algunas actividades interesantes. Pero lo más importante era que tenía tiempo para pensar y para planear los siguientes pasos de mi estrategia. El primer domingo, Carlos no vino a visitarme como había predicho. Tampoco el segundo. La tercera semana mandó a decir con una enfermera que había tenido mucho trabajo, pero que vendría pronto. Era exactamente lo que había esperado. Una vez que se deshicieron de mí, las visitas y las llamadas se fueron espaciando hasta desaparecer por completo. Mientras tanto, yo había comenzado a hacer algunos movimientos que Carlos no podía ver. El primer paso fue hablar con don Joaquín.
otro residente del asilo que había sido abogado antes de jubilarse. Le conté mi historia y él me confirmó algo que ya sospechaba. Tenía varios recursos legales disponibles que podrían cambiar completamente la situación. Don Miguel, me dijo don Joaquín durante una de nuestras conversaciones en el jardín, usted tiene derecho a pensión alimenticia de parte de su hijo. La ley mexicana es muy clara en ese aspecto. Los hijos tienen obligación legal de mantener a sus padres cuando estos no pueden mantenerse solos. Era información interesante, pero yo no planeaba usar esa ruta legal. Tenía algo mucho mejor en mente. El segundo paso de mi plan fue contactar de nuevo a la licenciada Martínez. Ella vino a visitarme al asilo y finalizamos algunos detalles de los documentos que habíamos preparado. ¿Está seguro de que quiere hacer esto, don Miguel?, me preguntó. Una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás. Yo estaba completamente seguro. Licenciada, durante 71 años he trabajado honestamente. He sido un buen padre. He cumplido con todas mis obligaciones. Ahora es tiempo de que mi familia aprenda algunas lecciones importantes sobre el respeto y la gratitud. El tercer paso fue comenzar a hacer algunas visitas que Carlos nunca se imaginaría. Una tarde le pedí permiso a la directora del asilo para salir unas horas. Tomé un taxi y me dirigí a la colonia donde tenía uno de mis edificios de departamentos. Quería inspeccionar la propiedad y hablar con la administradora que se encargaba de cobrar las rentas. Don Miguel, me dijo la señora López, la administradora. Qué gusto verlo. Hacía mucho que no venía por aquí. Era cierto. Durante los últimos años había manejado todas mis propiedades a distancia, recibiendo los reportes mensuales y los depósitos bancarios sin involucrarme directamente en la operación día a día. ¿Cómo van las cosas?, le pregunté mientras caminábamos por el edificio. Muy bien, don Miguel. Todos los departamentos están rentados, nunca tenemos problemas con los inquilinos, y los ingresos mensuales han subido bastante con los ajustes de renta que autorizó el año pasado. Era música para mis oídos. Esa tarde visité 3 de mis propiedades: el edificio de departamentos, un local comercial que rentaba a una farmacia y un terreno baldío en una zona que se estaba desarrollando rápidamente. En cada lugar confirmé lo que ya sabía. Mis inversiones habían sido inteligentes y ahora valían mucho más de lo que había pagado por ellas originalmente. De regreso al asilo, calculé mentalmente mis ingresos mensuales. Solo entre las rentas de mis propiedades, estaba recibiendo más dinero cada mes de lo que Carlos ganaba en su trabajo, y eso sin contar el valor total de los terrenos y edificios, que representaba una fortuna considerable. Durante las siguientes semanas establecí una rutina. Por las mañanas participaba en las actividades del asilo. Por las tardes salía a visitar mis propiedades o a hacer gestiones con la licenciada Martínez. Y por las noches planeaba los detalles finales de mi estrategia. También comencé a hacer amistad con otros residentes que tenían historias similares a la mía. Don Roberto, un ex ingeniero cuyos hijos lo habían internado en el asilo para quedarse con su casa. Doña Carmen, una ex maestra que había gastado todos sus ahorros en la educación de sus hijos y ahora vivía de la caridad de las instituciones porque sus hijos exitosos no querían cargas económicas. Sus historias me confirmaron que mi caso no era único. Había toda una generación de padres que habían sacrificado todo por sus hijos, solo para ser abandonados cuando ya no podían seguir dando. Pero la diferencia entre ellos y yo era que yo tenía recursos para hacer algo al respecto. Un mes después de estar en el asilo, decidí que era hora de dar el siguiente paso de mi plan. Era un jueves por la mañana, cuando llamé a Carlos desde el teléfono de la administración. «Hijo», le dije cuando contestó, «necesito que vengas al asilo. Tengo algo importante que decirte». Carlos sonaba ocupado y un poco molesto por la interrupción. «¿Qué pasa, papá? Estoy en una junta importante. Solo necesito que vengas», insistí. «Es sobre algunos papeles que tengo que firmar». Finalmente accedió a venir el sábado por la tarde. Ese sábado llegó solo. Sandra no vino, como era de esperarse. Se veía impaciente, como alguien que tiene mejores cosas que hacer. «¿Qué es tan urgente, papá?», me preguntó mientras nos sentábamos en la sala de visitas. «¿Qué papeles tienes que firmar?». Respiré profundo y lo miré a los ojos. «Carlos, tengo algo que decirte, algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». Él frunció el ceño, probablemente esperando que le pidiera dinero o que le dijera que quería regresar a su casa. Durante todos estos años que trabajé como carpintero, no solo construí muebles y casas para otros, también construí algo para nuestra familia. Le conté sobre los terrenos, sobre las propiedades, sobre los años de inversiones silenciosas que había hecho mientras él crecía. Vi cómo su expresión cambiaba de impaciencia a confusión y luego a sorpresa absoluta. «¿Estás diciendo que tienes propiedades? ¿Cuántas propiedades?».
12 terrenos, 3 locales comerciales y un edificio de departamentos, le dije calmadamente. Todo pagado, todo generando rentas mensuales considerables. En total, vale aproximadamente 40 millones de pesos. Carlos se quedó en silencio por varios minutos, procesando la información. Pero papá, si tienes tanto dinero, ¿por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué vivías como si fueras pobre? ¿Por qué permitiste que te trajéramos a este lugar? Era la pregunta que había estado esperando. Porque quería saber de qué estaban hechos realmente, le respondí. Quería ver si me respetarían y me amarían cuando creían que era solo un carpintero jubilado sin recursos. Quería saber si me cuidarían en mi vejez por amor o solo por interés. La cara de Carlos se puso roja. Sabía que había fallado la prueba miserablemente. Papá, nosotros sí te queremos. Solo pensamos que estarías mejor aquí, con gente de tu edad. Levanté la mano para interrumpirlo. Carlos, durante un mes he estado viviendo aquí, mientras ustedes disfrutan de su casa sin cargas. En todo este tiempo me han visitado una sola vez. ¿Eso te parece amor? Él trató de defenderse, pero las palabras no le salían con convicción. Es que hemos estado muy ocupados con el trabajo, con los niños. Siempre hay excusas cuando no hay verdadero cariño, le dije. Pero no te preocupes, ya tomé algunas decisiones importantes. Saqué un sobre de mi bolsillo y se lo entregué. ¿Qué es esto? Preguntó mientras lo abría. Es una copia de mi Nuevo Testamento, le expliqué. Sigue siendo mi heredero, pero ahora con algunas condiciones muy específicas. Mientras leía el documento, vi cómo su cara palidecía. Carlos, heredarás todas mis propiedades, pero solo si cumples con ciertas obligaciones durante los próximos 10 años. Tendrás que visitarme al menos una vez por semana, tendrás que incluirme en todas las celebraciones familiares importantes y tendrás que tratarme con el respeto que se merece un padre. Si fallas en cumplir cualquiera de estas condiciones durante cualquier periodo de 6 meses consecutivos, toda la herencia pasará automáticamente a una fundación que ayuda a adultos mayores abandonados por sus familias. Es irrevocable. Carlos estaba en shock. Pero papá, eso no es justo. Nosotros sí te queremos, solo que... ¿Justo? Lo interrumpí. ¿Te parece justo que después de construir con mis manos la casa donde vives, después de regalarte el terreno donde está construida, después de trabajar 50 años para darte todo lo que necesitabas, me hayan botado en un asilo como si fuera basura? Se quedó callado porque sabía que tenía razón. Pero hay más, continué. También decidí hacer algunos cambios inmediatos. ¿El terreno donde está tu casa, te acuerdas cómo lo conseguiste? Él asintió nerviosamente. Te lo regalé cuando te casaste, pero nunca firmaste la escritura final. Técnicamente sigue siendo mío. Saqué otro papel del sobre. Esta es una notificación legal. Tienes 30 días para decidir si quieres comprarme el terreno a precio de mercado o si prefieres que lo venda a alguien más. El avalúo actual es de 3 millones de pesos. Carlos se puso de pie bruscamente. Papá, no puedes hacer esto. Esa es nuestra casa. Ahí viven tus nietos. Es la casa que construyeron en mi terreno. Le corregí calmadamente. Y durante un mes han demostrado que mis nietos están perfectamente bien sin tener a su abuelo cerca. Pero no tenemos 3 millones de pesos, dijo con voz desesperada. Entonces tendrán que conseguir un préstamo bancario o vender la casa y buscar otro lugar donde vivir, le respondí. O podrían considerar una tercera opción. ¿Cuál tercera opción? Que me regresen a vivir con ustedes, que me traten como el padre y abuelo que soy, y que olviden esa idea de que soy una carga incómoda. Si hacen eso, podemos cancelar la venta del terreno y firmar la escritura a tu nombre sin costo. Era un ultimátum claro, y Carlos lo entendió perfectamente. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? 30 días, le respondí. Pero Carlos, quiero que entiendas algo muy importante. Esta no es una venganza, es una lección. Durante demasiados años permití que me faltaran al respeto porque no querían verme como una persona con poder y recursos propios. Ahora ya saben la verdad. Tienen que decidir si quieren tenerme en sus vidas por amor genuino o si prefieren seguir con su vida sin mí, pero también sin los beneficios que pueden recibir de mi cariño y de mi herencia. Carlos se fue ese día muy alterado. Durante las siguientes semanas no tuve noticias de él, pero sí recibí varias llamadas telefónicas de Sandra. Al principio trataba de ser dulce y convincente. Don Miguel, nosotros lo queremos mucho. Fue solo un malentendido. Después se puso más agresiva. No puede obligarnos a hacer algo que no queremos hacer. Finalmente, la semana antes de que se cumpliera el plazo, Carlos vino a visitarme otra vez. Esta vez venía con Sandra y con los niños. Papá, me dijo, hemos estado hablando en familia. Queremos que regreses a casa con nosotros. Los miré a todos cuidadosamente.
Los niños parecían genuinamente contentos de verme, pero Sandra tenía esa sonrisa forzada que ya conocía muy bien. ¿Y qué cambió su opinión?, pregunté. Porque hace 5 semanas estaban muy seguros de que yo estaría mejor aquí. Carlos se removió incómodo. Papá, nos dimos cuenta de que te extrañamos. La casa no es lo mismo sin ti. Era parcialmente cierto, pero sabía que la motivación real era económica. La diferencia era que ahora ellos también lo sabían, y eso cambiaba completamente la dinámica de poder en la familia. Está bien, les dije. Pueden venir por mí el domingo. Sandra parecía aliviada, pero yo agregué algo más. Pero quiero que entiendan que las cosas van a ser diferentes esta vez. Ya no soy el abuelo silencioso que acepta cualquier cosa con tal de no molestar. Ahora soy Miguel Herrera, propietario de varias empresas, y espero que me traten con el respeto que eso significa. Tu comentario puede ser el inicio de una reconciliación. Escribe abajo cómo esta historia te hizo sentir. El domingo llegaron por mí con el carro lleno de flores y con una actitud completamente diferente. Sandra me ayudó a cargar mi maleta, Carlos insistió en que me sentara en el asiento del copiloto, y los niños me preguntaron si había extrañado nuestra casa. Era el mismo grupo de personas, pero tratándome de una manera completamente distinta. De regreso en la casa, noté que habían hecho algunos cambios. Mi cuarto ya no era el pequeño cuarto de visitas del fondo, sino la recámara principal de huéspedes con baño propio y vista al jardín. En la mesa del comedor habían puesto mi silla en la cabecera, en el lugar de honor. Y Sandra había preparado mi comida favorita, mole con pollo y arroz. Durante la cena, la conversación era diferente también. Carlos me preguntó sobre mis propiedades, sobre cómo había logrado ahorrar tanto dinero durante tantos años, sobre mis planes para el futuro. Sandra, que antes evitaba hablarme directamente, ahora me hacía preguntas sobre mis experiencias como carpintero y me pedía consejos sobre algunas reparaciones de la casa. Los niños también habían cambiado su actitud. Sofía me preguntó si podía enseñarle a usar algunas herramientas básicas para un proyecto de la escuela. Mateo quería saber historias sobre los edificios que había ayudado a construir en Guadalajara. Era como si de repente hubiera recuperado mi lugar como patriarca respetado de la familia. Pero yo sabía que este cambio de actitud no era completamente genuino. Era en parte miedo a perder la herencia, en parte respeto forzado hacia mi nueva posición económica y solo en pequeña parte amor real hacia mi persona. Sin embargo, decidí que era suficiente para empezar. El amor genuino podría desarrollarse con el tiempo, si yo sabía manejar bien la situación. Durante las siguientes semanas, establecí algunas reglas claras en la casa. Todas eran razonables, pero estaban diseñadas para asegurar que me trataran con dignidad. Los domingos por la mañana, toda la familia desayunaríamos juntos y hablaríamos sobre los planes de la semana. Una vez al mes, tendríamos una cena especial donde los nietos me contarían sobre su progreso en la escuela y yo les contaría historias de la familia. También establecí que yo contribuiría económicamente a los gastos de la casa, pero como un aporte voluntario, no como una obligación. Quería que quedara claro que no era una carga económica, sino un benefactor que elegía compartir sus recursos con la familia. Poco a poco, las cosas empezaron a mejorar genuinamente. Sandra se dio cuenta de que tenerme en casa con recursos económicos era mucho mejor que tenerme como una carga. Carlos comenzó a consultarme sobre decisiones importantes, no solo por cortesía, sino porque valoraba mi experiencia y sabiduría. Los nietos desarrollaron un interés real por pasar tiempo conmigo y aprender cosas nuevas. 6 meses después de mi regreso del asilo, decidí hacer algo que cambiaría las cosas para siempre. Era el cumpleaños número 40 de Carlos, y toda la familia estaba reunida en casa para celebrar. Después de la cena, les dije que tenía un regalo especial para él. Saqué un sobre grande de mi escritorio y se lo entregué frente a todos. ¿Qué es esto, papá?, preguntó mientras lo abría. Es la escritura del terreno donde está construida esta casa, le dije. Firmada completamente a tu nombre, sin condiciones, sin pagos pendientes. Ahora es oficialmente tuya. Carlos se quedó mudo por unos segundos. Luego me abrazó fuerte como no lo había hecho en años. Gracias, papá. No sé qué decir. No digas nada, le respondí. Solo recuerda esta lección. El respeto no se compra con dinero, pero sí se puede perder por la falta de gratitud. También les anuncié que había decidido cambiar mi testamento una vez más. Esta vez para agregar fideicomisos educativos para Sofía y Mateo, para asegurar que pudieran estudiar la carrera que quisieran sin preocupaciones económicas. Y había establecido un fondo para mejoras de la casa, para que pudieran hacer las reparaciones y actualizaciones que necesitaran. Esa noche,
Mientras estaba acostado en mi cómoda recámara, escuchando los sonidos familiares de la casa, ahora sonidos de armonía en lugar de tensión, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había logrado enseñarle a mi familia una lección importante sobre el respeto y la gratitud, pero también había aprendido algo yo mismo. Había aprendido que a veces es necesario mostrar fortaleza para ser respetado, que la dignidad hay que defenderla activamente, y que el amor verdadero debe incluir respeto mutuo. Durante demasiados años había aceptado ser tratado como menos de lo que valía porque no quería causar problemas. Ahora, a los 71 años, había encontrado el equilibrio perfecto. Era respetado por mi familia, valorado por mis recursos y experiencia, pero también amado genuinamente por quien era como persona. Carlos había aprendido a verme no solo como su padre, sino como un hombre sabio que merecía admiración. Sandra había entendido que yo no era una carga, sino una bendición para su familia. Y los nietos habían desarrollado un cariño real hacia su abuelo. 6 meses más tarde, Sofía ganó un concurso de ciencias en la escuela con un proyecto sobre arquitectura tradicional mexicana. Durante su presentación, habló sobre su abuelo, el carpintero, que le había enseñado sobre la importancia de los cimientos sólidos en cualquier construcción, tanto en casas como en familias. Mateo se había vuelto mi asistente oficial en pequeños proyectos de carpintería en la casa. Cada fin de semana trabajábamos juntos reparando algo o construyendo algún mueble nuevo, y él había desarrollado una verdadera pasión por trabajar con las manos. Abuelo, me dijo un día, cuando sea grande quiero ser carpintero como tú. Carlos había comenzado a incluirme en algunas decisiones importantes de su trabajo, especialmente cuando tenían proyectos de construcción, porque valoraba mi experiencia de décadas en el sector. Sandra había empezado a contarle a sus amigas sobre las aventuras empresariales de su suegro, con genuino orgullo en lugar de vergüenza. Un año después de mi regreso del asilo, organizamos una gran cena familiar para celebrar mi cumpleaños número 72. Vinieron no solo Carlos, Sandra y los nietos, sino también algunos primos, vecinos y viejos amigos del oficio. Durante la cena, Carlos se puso de pie para hacer un brindis. Quiero agradecer a mi papá, dijo frente a todos, no solo por todo lo que hizo por mí cuando era niño, sino por la lección que me enseñó este año sobre lo que realmente significa ser familia. Me enseñó que el respeto no es opcional en una familia, que la gratitud debe ser parte de nuestras vidas diarias, y que nunca es tarde para cambiar y ser mejor persona. Era un momento emocional para todos nosotros. Sandra también habló, pidiendo disculpas públicamente por cómo me había tratado, y agradeciendo la paciencia que había tenido con su proceso de aprendizaje. Los nietos leyeron un pequeño poema que habían escrito sobre nuestro abuelo, el mejor carpintero del mundo. Pero el momento más especial fue cuando Sofía me entregó un regalo que habían hecho entre todos, un álbum de fotografías con imágenes de toda mi vida, desde mis primeros trabajos como carpintero hasta las fotos recientes con la familia reunida. En la primera página habían escrito, para Miguel Herrera, quien nos enseñó que las mejores construcciones se hacen con amor, respeto y paciencia. Esa noche, ya cuando todos se habían ido y la casa estaba silenciosa, salí al patio a mirar las estrellas como acostumbraba a hacer cuando necesitaba pensar. Reflexioné sobre todo el camino recorrido desde aquella tarde, cuando Carlos me anunció que me llevaría al asilo. Había sido un año difícil, lleno de dolor, decisiones complicadas y momentos de mucha soledad, pero también había sido un año de crecimiento, de enseñanzas mutuas y de construcción de una base familiar más sólida. Como buen carpintero, sabía que las mejores estructuras son las que se construyen sobre cimientos firmes, y eso era exactamente lo que habíamos logrado. Mi historia no terminó con venganza ni con resentimiento, sino con reconciliación y comprensión mutua. Carlos aprendió a valorar a su padre no solo como proveedor, sino como persona. Sandra entendió que la familia se trata de sumar, no de restar cargas. Los nietos descubrieron que su abuelo era una fuente de sabiduría y experiencias fascinantes. Y yo aprendí que nunca es tarde para defenderse con dignidad, para exigir el respeto que uno merece, y para usar la sabiduría acumulada en décadas de vida para enseñar lecciones importantes a las siguientes generaciones. Si tú que me estás escuchando has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. Nunca permitas que te traten como si fueras invisible, no importa cuál sea tu edad. Tu experiencia, tu sabiduría, tu amor, todo eso tiene un valor incalculable que nadie tiene derecho a despreciar. A veces la familia necesita recordatorios firmes sobre el respeto y la gratitud. A veces es necesario mostrar fortaleza para ser valorado.
Y a veces, las lecciones más